Noches. Mi grupo está conformado por Carolina Penilla y yo, Tatiana Gutiérrez. Nuestra investigación gira en torno a la drogadicción en adolescentes, lo cual es muy común en el mundo, pero nuestro proyecto pues gira en torno a los adolescentes de la localidad Quinta de Usme, del barrio Alfonso López. Eso es algo que se ve diariamente, es algo que vivimos, es una realidad, es algo lo cual es muy difícil de controlar, pero pues en esta investigación vamos a tratar de construir o buscar o indagar varias formas de arreglar este problema. Como primera medida pues tenemos la pregunta de investigación que va ligada a los objetivos. La pregunta dice así: ¿qué infiere que una persona vulnerable y con menos salidas a la educación llega a consumir drogas y sustancias psicoactivas? Y pues los objetivos que van ligados a la pregunta de investigación son: primero, indagar por qué los jóvenes de Usme, localidad Quinta, son más propensos a consumir drogas, ya sea por su estrato social, por medio de sus amigos o familia, cómo consiguen las sustancias y qué consecuencias sociales y personales ocasionan. El otro objetivo es descubrir cuáles son los métodos más apropiados para controlar todo tipo de adicción a las sustancias psicoactivas. En esta investigación encuestamos a 50 adolescentes. Entre ellos hay género femenino y masculino, entre 14 y 17 años. Bueno, en muchos de estos nos encontramos que muchos jóvenes consumen gracias a las malas influencias, problemas en su hogar, pero más que todo es curiosidad. El mayor porcentaje de drogadicción es gracias a la curiosidad. Entonces ya mi compañera va a seguir desarrollando la investigación. Muchas gracias. Esta situación es algo relevante y es una problemática actual en nuestro país, no solo en este barrio en específico, sino también en nuestro país. Comienza esto por circunstancias y por situaciones. Entonces tenemos 7 pasos en los que nos basamos para nuestra investigación. Primero, existe la curiosidad en los adolescentes. Cuando, digamos, hay un grupo de estudiantes en el colegio y llega el compañerito y llega uno de ellos diciendo que consumió algún tipo de alucinógenos y que le gustó. El resto del grupo va a sentir curiosidad. No solo se va a ver en este ejemplo, también se van a ver en muchos casos los tipos de curiosidad. Segundo, las drogas prescriptas. Son drogas que son recetadas por los médicos, pero que la gente se vuelve también adicta. Como por ejemplo, una persona cuando siente dolor de cabeza y ella sabe que para su solución debe tomarse un acetaminofén. Eso ya son personas que se vuelven adictas a un tipo de drogas que en un momento fueron prescritas, pero que ya en este momento no. También hay otras como los estimulantes, los calmantes, los antidepresivos, etc. Tercero, la presión de la vida. Cuando se encuentra en un problema o en una situación de presión. Todo ser humano pasa por un momento de depresión y por unas circunstancias de dificultad, en las que para alejarnos un poco de esa realidad y para dejar de estar viviendo esa situación, nos envolvemos en una situación de algo que nos quiera sacar de esa realidad. Entonces es cuando la gente retoma el consumo de las drogas, en este caso los menores, cuando se encuentran en problemas o algo así, familiares, de grupo, etcétera, de problemáticas. Cuarto, las promesas para mejorar el desempeño. Muchas veces hemos escuchado el comentario de que las drogas nos hacen llegar a un lugar óptimo en los deportes, como un claro ejemplo. Entonces, digamos, mucha gente las utilizan, digamos, para tener un buen rendimiento, porque es la mejor forma para expresarse ante otras personas. Entonces, esto hace que se vuelvan drogas en un momento para hacer un rendimiento mejor. Entonces,
lo que haría que también serían consumidores. Digamos, los estudiantes lo hacen para, digamos, llegar y no aburrirse en una clase, puede ser un ejemplo. Entonces, consumen este tipo de alucinógenos y concluyen que sí es algo de pronto diferente a la clase aburrida, todo este tipo de cosas. Quinto, la exposición a una droga. En los barrios, y no solo en los barrios, sino en diferentes puntos, lo que son veredas, pueblos, encontramos que las personas, los familiares, los amigos, todo el mundo se encuentra con una facilidad a la exposición de estas drogas. Entonces, no es nada raro encontrar en la persona que las vende y que se las facilita a los menores de edad. Entonces, con tanta facilidad es más fácil su consumo. El sexto es la presión del grupo. Acá podemos ver que son situaciones cuando una persona quiere ser aceptada por el otro. Entonces, digamos, si el otro le dice, bueno, consuma tal cosa, entonces él, para ser aceptado en ese grupo, lo hace, pero él sabe que se está volviendo dependiente y que está generando en su grupo pues una satisfacción, pero no sabe el daño que se está causando. Y como séptimo, pues es el acceso de la economía. Es muy fácil adquirir hoy en día 2.000 pesos para comprar estas sustancias. Entonces, ya hoy en día las personas no miden ni siquiera de cómo las consiguen ni nada de estos tipos de cosas. Entonces, es muy fácil. Entonces, nuestra entrevista generó 10 preguntas en las cuales pues nos concretamos para que fueran importantes cada una y pudiéramos llegar a los objetivos de nuestra investigación. Entonces, pues principalmente pues el nombre de la persona, la edad era lo más importante porque era en un rango de 14 a 16 años, y pues el género, para mirar qué tipo de población de género masculino o género femenino se está envolviendo más en este tipo de drogas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia consume en el transcurso de la semana un tipo de alucinógeno? Entonces, la mayoría de nuestras encuestas nos dice de 1 a 2 veces por semana, de 2 a 3 veces por semana, de 3 o más veces por semana. La mayoría de la gente contesta de 3 o más veces por semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gente ya se encuentra en un estado de consumo alto, por lo que quiere decir que ya los convierte a ellos personas adictas. Segundo, entonces les colocamos unas 6 drogas diferentes y con qué facilidad se consumían y con qué frecuencia lo hacían. Entonces, en estas estuvo la marihuana, el bazuco, el pegante, el perico, la cocaína y las anfetaminas. Y pues todas quedaron en el primer lugar de la forma tan fácil de conseguirlas y también de la forma de utilizarlas. Entonces, la tercera pregunta que nos dice nuestra encuesta dice, ¿qué influenció el consumo de drogas psicoactivas? Entonces, la mayoría de nuestras encuestas nos dicen que fue la curiosidad y por pertenecer a grupos o por satisfacer sus necesidades y dejar su vida de problemas y llegar a un punto de relajamiento y de olvido. Entonces, también en la economía nos dimos cuenta que la mayoría de las personas está gastando más de 200.000 pesos mensuales para este tipo de consumos y para satisfacer sus necesidades y sus cosas. Entonces, para muchos les preguntamos qué opinaban del consumo de las drogas. Entonces, muchas personas nos dijeron que les gustaban, que sabían que eran ilegales, pero que era lo que los satisfacía. Les encantaba la forma, digamos, de actuar frente a ellos y todo ese tipo de cosas. Muchos comenzaron por la curiosidad, muchos comenzaron a temprana edad, gente que comenzó desde los 9 años por la influencia de sus familiares, y etcétera. Entonces, creo que hasta aquí fue nuestra exposición. Gracias, espero que les haya gustado. Por favor, este es un tema que hay que tener en cuenta, pues la mayoría de nuestros jóvenes se están perdiendo en el consumo de la